Ya le estamos grabando. Les doy nuevamente las buenas tardes. Muchas gracias por conectarse. Esta clase de hoy será una sesión de tanto parte práctica como parte teórica, porque en este tema solo nos vamos a centrar una semana, pero es muy importante que esos fundamentos que vemos el día de hoy queden súper claros, porque es la parte, como les decía la semana pasada, un poco más relacionada a los cálculos, a obtener valores para las variables que introducimos la semana pasada. Entonces, hoy lo que vamos a ver es el tema del movimiento rectilíneo. Entonces recuerden que la clase pasada, más o menos lo que fue un poquito, fue estudiar cuáles variables podemos nosotros tener cuando nos referíamos al movimiento. Recuerden que podemos tener tiempo, que esa era súper importante, esa siempre estaba por ahí como aliada. También podemos tener vamos a ponerle así, posición, podríamos tener la velocidad y podemos tener la aceleración. ¿Ok? Entonces, esas cuatro variables sabíamos que nos explicaban o lo que estaba sucediendo con un objeto en un momento dado. Entonces, ¿cuál es el detalle? ¿Cuál es la diferencia con lo que vamos a ver hoy? Recuerden que la semana pasada este tema que nosotros introducimos fue más que todo ver el concepto, ver un poquito, ir introduciendo qué significaban esas variables y su relación entre ellas. Y también ver la parte de las gráficas, que recuerden que podemos hacer una cierta gráfica, por ejemplo, posición contra tiempo, y nosotros sabemos cómo se comporta el objeto dependiendo de lo que esa gráfica represente. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es ya no la parte gráfica, sino la parte un poco más de cálculo numérico sobre lo que es ese tema. Entonces, para empezar, hay que discutir qué tipos de movimientos realmente estudiamos, porque tipos de movimientos hay infinitos, hay por montones. Entonces, realmente, ¿cuáles son los que nosotros estudiamos acá en el curso? Nosotros estudiamos lo que llamamos el MRU y el MRUA. El MRU lo vamos a distinguir porque se llama movimiento rectilíneo uniforme y el otro es el uniformemente disculpen, es que falta una A, MRUA, que tiene una aceleración constante. Entonces, ¿cuál es el detalle? Aquí nos tenemos que acordar de la definición que habíamos visto para aceleración, en este caso media, estaba definida de la siguiente manera. Era el cambio de la velocidad en un cierto intervalo de tiempo. Es decir, que exista o no aceleración va a depender no de que no avance el tiempo, porque eso no tiene sentido. Es como decir que no hay intervalos de tiempo. Entonces yo sé que este no puede pasar cosillas raras. Con el que pueden pasar cosas raras es con este de aquí. ¿Por qué? Porque este me va a definir qué va a pasar con la aceleración. ¿A qué me refiero? Si este cambio es negativo, la aceleración es negativa. Si ese cambio es positivo, lo mismo para la aceleración. Pero es súper importante también decir, si esto es cero, esto también se me hace cero, esto se me anula. Es decir, si no hay un cambio en mi velocidad, habíamos dicho que la aceleración que teníamos resultante era cero. Y aquí está la diferencia entre el MRU y el MRUA. Vemos que en este caso el MRU se distingue porque tenemos una aceleración nula. Es decir, esto es cero, lo cual quiere decir automáticamente que esto de por aquí también tiene que ser cero. No es que la velocidad es cero, sino que su cambio es cero. Es decir, no hay ningún cambio en la velocidad, por lo que la velocidad es constante. Caso contrario, perdón, como su nombre indica, es el MRAW que sí tiene un aceleramiento, una aceleración en este caso, que es constante, eso es importante, es constante pero diferente de cero. ¿Por qué se refiere constante? Por lo que les había dicho, en nuestro caso al menos no vamos a estudiar aceleraciones que sean variables en el tiempo. Solo va a ser un cierto valor en un cierto intervalo, como no sé si se acuerdan las gráficas que veíamos de aceleración en un ejemplo, que era como aquí en este pedacito era un cierto valor, aquí en este pedacito es un cierto valor, aquí en este pedacito es un cierto valor. Aquí es otro valor. Es decir, siempre nos vamos a topar eso, que son valores fijos. No es que vamos a tener como que una gráfica de aceleración que hace así cosillas raras. Entonces, solo aceleración constante. Y ahora sí, aquí es diferente de cero. Entonces, como esto va a ser distinto de cero, eso quiere decir que sí vamos a tener un cambio efectivo de la velocidad. ¿Cómo? ¿Va a crecer o va a decrecer? Pues no sabemos, eso depende del movimiento. Si esto crece, es decir, si vamos cada vez más rápido, esto va a ser una aceleración positiva. Pero si vamos cada vez más lento, esto quiere decir una aceleración negativa.
Entonces tengan mucho cuidado con lo que interpretamos como el signo de la aceleración. Una aceleración positiva no quiere necesariamente decir que vamos hacia la derecha. O, caso contrario, una aceleración negativa no quiere decir que vamos hacia la izquierda. ¿Por qué? Imagínense ustedes que van aquí en un carro, este es el carro, entonces este carro va a una cierta velocidad hacia allá. Vamos a llamarle velocidad inicial. ¿Qué es lo que sucede con esta velocidad inicial? Que va a haber algo, llamémosle el motor, los frenos, lo que sea, que va a modificar este movimiento, va a acelerarlos. En un primer caso, vamos a decir que metieron más gas, entonces eso les ocasiona que haya una aceleración que los esté empujando a que se muevan más y más y más y más rápido. ¿Ok? Entonces, esta es nuestra aceleración. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí inicio con una velocidad que es hacia la derecha, pero también le meto una aceleración que va en la misma dirección, también hacia la derecha. Eso quiere decir que aquí la aceleración podemos decir que está ayudando a la velocidad en cierto punto, le está ayudando a ser cada vez más grande. Entonces, como calzan en su dirección, crece y crece y crece y crece, está acelerando positivamente. ¿Cuál es el detalle? Y por eso les decía que una aceleración negativa no necesariamente significa ir hacia la izquierda, porque yo perfectamente puedo tener el caso de lo mismo, pero ya no es una aceleración hacia allá, sino aceleración hacia acá. ¿Cuál es la diferencia? La velocidad sigue igual. Eso no se ha manipulado, sigue siendo hacia la derecha, pero ahora yo le aplico una aceleración en el sentido contrario. ¿Qué sentido tiene esto? Los frenos, por ejemplo. Los frenos están haciendo que yo vaya cada vez más lento. Entonces, sigue siendo la misma velocidad, misma velocidad inicial, pero la aceleración ya no le ayuda, sino que va en contra de ella. Entonces, más bien, este valorcillo va a ser cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño. Entonces, no sé si notan esa diferencia. En ambos casos, vamos hacia la derecha. Pero en un caso, la aceleración es positiva porque va en la misma dirección y la aceleración es negativa porque va en contra de esa velocidad. No sé cómo lo ven. Al fin y al cabo, lo que hay que centrarnos es realmente qué significa el signo de ese cambio de velocidad. No sé si hay dudas hasta el momento. Espero que eso esté súper claro. Ya que tenemos clara esta diferencia de qué significa cada uno de los movimientos, podemos echarle un ojo a, de nuevo, lo que les decía la clase pasada, lo que uno entiende por física, digamos, que es esos cálculos, esas ecuaciones que nos se leen por ahí, entonces que es como la noción más común que tenemos de estos temas. Ahora, a ver, para revisar algo. Sí, acá está. Súper. Antes de... sí, ahora hagamos esto antes. Recuerden la semana pasada que nosotros habíamos introducido el concepto de las gráficas cinemáticas de posición, velocidad y aceleración. ¿Ok? Entonces, ¿cuál era lo que, o qué era lo que analizábamos de cada uno de los casos? De nuevo, que dependiendo de lo que pase aquí y acá, nos va a decir cómo se comporta el movimiento. Pero si estamos, o sea, si estamos estudiando un solo movimiento, lo que ve aquí, lo que ve aquí y lo que ve aquí, todo tiene que tener sentido para la cualidad del movimiento que estamos estudiando. ¿Qué me refiero con esto? Imaginemos por un momento que vamos a ver y preguntarnos cómo se ve un MRU en una gráfica cinemática. Es decir, cómo se ve un movimiento cuya velocidad es constante y para efectos del ejemplo asumamos que es una constante positiva, pero esto perfectamente puede ser una constante negativa. No se preocupen por eso. Entonces vamos a imaginar eso, una constante positiva. ¿Ok? Entonces, en la gráfica de velocidad ya sabemos que eso, al ser un número constante que se va a mantener en el tiempo, pues la gráfica sería algo así, digamos. No sé si estamos de acuerdo, se mantendrá en un cierto valorcillo por ahí, llamémosle V0. Entonces siempre será ese mismo valor, siempre vamos a tener a esa velocidad constante. Ahora, como no hay un cambio de la velocidad, es decir, no es como que sube o no baja, no hay un cambio de la velocidad, decimos entonces que como la aceleración era el cambio de velocidad en el tiempo, entonces si no hay un cambio, no hay aceleración y por lo tanto esta gráfica por aquí quedaría en el puro cero, más o menos por ahí. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se vería la gráfica de posición? No sé si recuerdan lo que hemos hablado en la clase pasada, pero cuando yo tengo una gráfica de posición y saco la pendiente,
de esta gráfica me da la velocidad en un cierto intervalo. Es decir, si yo tengo una línea así, por ejemplo, y le saco la pendiente a esta recta, esta pendiente es la velocidad que hay en ese intervalo. Entonces, si eso lo hemos analizado y hemos dicho que si yo tengo en una gráfica de posición una línea recta, no una curva, por ejemplo, nada muy raro. Si yo tengo una línea recta, sea creciente, sea decreciente, sea constante, independientemente del caso, se trataba de que mi velocidad es constante. ¿Por qué? Imaginemos que es una recta así creciente. Porque al ser una recta, su pendiente aquí, su pendiente aquí, su pendiente aquí, acá, va a ser la misma siempre. A diferencia de qué pasa si yo tengo una parábola, por ejemplo. La pendiente que tiene aquí no es la misma pendiente que tiene aquí, ni la misma pendiente que tiene aquí. Entonces, no podemos decir eso porque en nuestro caso ocupamos que la velocidad sea constante. Por lo tanto, la pendiente en esta gráfica de por aquí debe ser también constante. Y la única manera que eso pase es que sea una recta. Entonces, en este caso, no sé si ven que si yo saco la pendiente de esta recta, voy a obtener precisamente el valor de velocidad en este intervalo. De nuevo, ¿cómo sé que en este caso es una pendiente positiva? Porque dije que la velocidad es positiva. Si hubiéramos puesto una velocidad negativa por acá abajo, lo que hubiéramos visto es algo decreciente más bien. Ujú. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, la velocidad fuera cero? Fuera un valor constante, pero fuera cero. ¿Ok? Significa que el objeto no se está moviendo, su velocidad está cero, está en cero, está quieto. Entonces, si está quieto, su posición no va a cambiar. Puede que esté aquí, por ejemplo, pero no va a cambiar. Puede que esté en el puro origen, pero no va a cambiar. Puede que esté aquí más arriba, pero no va a cambiar. Entonces, ven, en esos casos es como se vería una gráfica de MRU en estos tres gráficos que analizamos. No sé cómo van hasta el momento, si voy muy rápido, si todo está claro. ¿Todo bien? Ariana, dime. Oh, perdón, profe, es que le iba a levantar un dedito y me equivoqué de botón. De que todo estaba Todo bien. bien, todo bien. Súper, te agradezco. Genial. Entonces, bueno, si no hay más consultas, pasamos por acá porque, un segundito. Sí, porque lo que pasa a continuación es que ya nos topamos de golpe las fórmulas que vamos a analizar por acá. Pero esto es digamos, hasta aquí, hasta esta diapositiva 7 es más que todo para que ustedes los tengan aquí de consulta, de las fórmulas, de todo lo necesario para el tema, pero no me gusta solo venir y presentarles, miren, esas son las fórmulas, porque siento que queda como muy pasivo, o sea, como que nada más es presentarles algo que no tiene relleno, no tiene carnita. Entonces, realmente, ¿qué significan esas fórmulas? Una manera muy, creo yo, buena de ver esto es entender primero de dónde salen esas fórmulas de por aquí y particularmente por qué estas fórmulas y no ninguna otra que pueda haber en el tema. Entonces, no sé si alguna vez han sentido eso, de que, o si ya han visto el tema en el curso, de que se sienten como muy puestas ahí por arte de magia. Entonces, eso no me gusta. Lo que me gusta es que veamos, y por eso les incluyo aquí las diapositivas, la demostración de cómo se verían estas ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, aquí se las adjunto. No las vamos a ver en detalle porque puede ser un poco pesado para la sesión, pero que sepan que se las dejo por acá. Entonces, ¿cómo construimos estas fórmulas? Con base en lo que ya hemos visto de la clase pasada, por ejemplo. Esta ecuación ya la hemos visto, que era la velocidad media que yo tenía al desplazarme en un cierto intervalo de tiempo. Eso era ya una definición que teníamos por acá. Entonces, vean que agarramos esa misma definición, la simplificamos un poquitito, vean que ya por efectos de practicidad ya no hablamos de vectores, sino que simplemente hablo de una posición en X, por ejemplo. Sigue siendo un vector, ¿por qué? Porque yo le puedo dar sentido a este vector poniéndole un signo. Puede que eso sea positivo, puede que eso sea negativo, por ejemplo. Entonces ahí le estoy dando un poquito de esa dirección. Entonces, de nuevo, esta fórmula y esta fórmula, vean que son exactamente iguales. Entonces, esto lo podemos simplificar tomando, por ejemplo, un tiempo inicial por practicidad. Es como decir, mira, yo voy a empezar a medir mi tiempo en cero. No es como que voy a pararte ahí de alguna curiosidad.
que voy a empezar a medir mi tiempo en 5 segundos. Por practicidad, digamos, todos los tiempos iniciales van a ser cero. Entonces se me simplifica un poquitito esta ecuación. Y ya, en realidad, aquí quedaría la demostración de MRU, porque vean que simplemente agarro esta t, la paso al otro lado a multiplicar y me queda esto por aquí. O bien puedo también agarrar este x0 y pasarlo al otro lado a sumar. Y me queda esto por aquí. Es decir, vean que es la misma ecuación, al fin y al cabo. Nada más que en una ponemos, en vez de delta x, ponemos la x final y la x0 por aparte. Es la única diferencia. Entonces, de nuevo, aquí lo estamos viendo sumamente rápido, sumamente por encima, pero les invito a después detenerse un poco más en este documento porque siento que es sumamente útil poder echar un vistazo a todo esto. Entonces, nada más denme un segundito. Entonces aquí se los dejo. Ya vamos a analizar bien cuando veamos las fórmulas allá arriba resumidas, bien por ejemplo qué significa esta V, por qué tiene esta estructura. Entonces ya vamos a estudiar un poquillo más en detalle eso. Pero bueno, con esta demostración de nuevo así por encima, no sé cómo lo ven. ¿Está todo Todo claro? bien, profe. Bien, genial. Perfecto. Entonces, cómo se diferencia estos conceptos de MRU con los de MRUA? Sí, la demostración es un poquitito más extensa porque son varias fórmulas y varias consideraciones que hay que hacer, pero no, aquí se las dejo detalladas lo mejor que puedo. Entonces vean que ignoren todo, nada más céntrense en cómo iniciamos. De movimiento rectilíneo uniforme sabemos esto, es lo que vimos arriba. Ahora, esta V, vamos a ver que se llama velocidad promedio. ¿Y cómo ustedes sacan un promedio? Y sumando, por ejemplo, un valor, suman otro valor y lo dividen entre dos, ¿verdad? Entonces, imaginemos que yo puedo hacer eso, yo puedo sacar una velocidad promedio agarrando la velocidad que tenía final, la velocidad que tenía al inicio y dividiéndola entre dos. Estoy literalmente sacando un promedio de mi velocidad. Entonces, eso lo tenemos por ahí. Ahora, también recordemos de la semana pasada que vimos qué significaba la aceleración, ¿verdad? Esta fórmula la vimos la semana pasada. Vimos que era el cambio de la velocidad respecto al tiempo. De hecho, ahora se las acaba de presentar. Y como hicimos arriba, en vez de usar vectores para simplificar un poco, hacemos otra vez lo mismo. En vez de aquí tratar con vectores, voy a tratar nada más aquí con la velocidad, nada más teniendo cuidado después con el signo. Entonces, nada más aquí estoy limpiando un poquitito. Ahora, vean que yo puedo agarrar esta ecuación, despejar un poquito y aterrizo aquí. La despejo otro poquito y aterrizo aquí. Y vean que vamos a seleccionarla por acá. Esta va a ser una de las fórmulas que nos vamos a topar, por ejemplo. Entonces, seguimos con el proceso. Y ahora yo a esta ecuación de por acá le voy a sustituir esta ecuación de por acá. ¿Cómo? Diciéndole, por ejemplo, perdón, al revés, en esta ecuación de por acá voy a sustituir esta ecuación de por acá, esta ecuación de por aquí, perdón. Entonces, esta v final, en vez de poner v final, voy a sustituirlo aquí y voy a meterle todo esto acá. Y quedaría como v promedio, todo este pedacito que vemos por acá, más v0 entre 2 y despejamos un poquitito, aterrizamos acá, ¿ok? Ahora, a esta ecuación 7 la sustituimos en la ecuación uno que era esto de por acá. Entonces noten que esta velocidad promedio me la voy a llevar y me la llevo y me la llevo y la sustituyo por acá. Entonces esto me quedaría que delta x por la velocidad promedio, que era esto, por tiempo. Despejamos esto y aterrizamos aquí. Despejamos un poquitito, pero nada más seleccionamos por acá. Despejamos, pero sustituimos un poquito de la ecuación 2 y 5, es decir, de esta ecuación y de esta ecuación, vean que una es para velocidad promedio y una es para el tiempo. ¿Qué les parece si sustituimos esta y esta? La sustituimos acá. Entonces, delta x por velocidad promedio, esto. Por tiempo, esto. Vamos a ver qué pasa. Sustituimos esas dos ecuaciones, la aterrizamos acá, despejamos un poquito eso y llegamos aquí. Y esta va a ser otra ecuación que vamos a marcar. Entonces, de nuevo, eso es un repaso muy por encima de lo que es la demostración, pero no quiero que nos quede terriblemente claro ya toda la demostración para que la sepan replicar después.
sino el hecho de que hay una demostración detrás que nos demuestra, valga la redundancia, lo que quiere decir esta fórmula y más importante, de dónde sale, para que vean que no es como hay un bicho raro matemático que salió de la nada, sino que tiene un sustento físico y súper importante, pues parte de donde ya nosotros vimos la semana pasada, de los mismos conceptos que vimos la semana pasada, partimos de ellos y lo que toca es nada más aclarar un poquito la parte de despejes, de sustituir, de hacer una ecuación con la otra. Entonces vean que todo tiene su trasfondo y todo podemos explicarlo de buena manera. Ahora, les pregunto, ¿por qué esas ecuaciones? O sea, ¿por qué de todas estas, qué sé yo, cuántas puse? De esas 10 ecuaciones, ven que puse por acá, ¿por qué solo seleccioné esta y esta? Si al fin y al cabo todo es el mismo movimiento y todo me explica el mismo fenómeno. ¿Por qué solo esas tres? Y no, por ejemplo, qué sé yo, ¿por qué no utilicé esta, por ejemplo? Es igualmente válida, es una ecuación y que sale del proceso, tiene sentido físico, ¿por qué no seleccionamos esa? Pero resulta que acontece que seleccionamos particularmente esas tres por una cosa tan sencilla como conveniencia, porque históricamente hemos visto que esas tres ecuaciones se usan mucho en el planteamiento de los problemas que vamos a resolver. Entonces, del todo este proceso de demostración, agarramos, extraemos o si quieren ver como que aquí anotamos al margen de la página esas tres de nuevo, porque son muy útiles para cuando hacemos los cálculos en los ejercicios. Puede ser otra, puede ser, qué sé yo, que yo agarre, no sé, que yo agarre esta, por ejemplo, perfectamente posible. No hay ningún tipo de problema en utilizar esta ecuación. Nada más que teniendo estas tres, podemos manejarnos súper bien en la parte de los ejercicios. Entonces, no se estresen porque, mira, no entiendo de dónde salió esta fórmula o no entiendo por qué existe esa fórmula o si habrá algún motivo así súper particular por lo que estamos utilizando esa y no alguna otra, porque no es más que eso, no es más que un asunto de conveniencia en que los ejercicios podemos resolverlos de buena manera utilizando estas ecuaciones de por acá. Y vamos a ver qué, o cómo es la lógica detrás de utilizarlas, pero van a ver que no sale de eso. No sé cómo ven más o menos esa parte por ahí. ¿Todo está claro? ¿No los enredé un poquito más? Deme un segundito nada más. Sí, así de verdad. Dime. En la, como en la segunda fórmula, sí, sí, esa, ¿verdad? Sí, 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 era esa. Bueno, el profe a nosotros nos había dado, pero iniciando con X sub cero, que según entiendo, las X más o menos representan como lo que sería la posición. Es entonces exactamente lo mismo, porque digo, justo, si tiene el X sub cero, es un X, que sería como la posición final, igual a, y luego todo eso. Entonces no hay ningún problema en poner ya como tal el delta X. O sea, cualquiera de los dos, si tenemos el X sub cero y el delta X estaría el mismo. Exactamente, ahí es un asunto de, pues, cómo les gusta, por ejemplo, incluso como el delta X, ves que también aparece aquí. Entonces hay gente que, por ejemplo, esta ecuación la escribe, sí, entonces la escribe así completa, digamos. Es lo mismo, incluso despeja alguna de las X o el X sub cero, no hay ningún tipo de problema. Entonces nada más es cuestión de gusto, de cómo quieras expresar la fórmula. La más común era esta, como les decía, que al fin y al cabo es lo mismo, nada más que en una sustituyo delta X por X final menos el X inicial y despejo. Entonces, mientras tenga y ahí el sentido del despeje, usas una u otra, puede que te sirva para algún ejercicio verla de una manera o verla de otra, pero son exactamente lo mismo. Ok, gracias, profe. Gracias a vos. Entonces no hay ninguna otra consultita por ahí. Súper, súper. Entonces, como les digo, la idea con este repaso para la demostración no es que nos quede ya de una vez claro para tenerlo súper afilado, sino que es más para que entendamos qué hay detrás de estas fórmulas que vemos por aquí. Entonces, ya visto esto, ahora sí, nos devolvemos a la primera que estábamos y vemos que estas son las ecuaciones que vamos a utilizar para el MRU y el MRUA. Aún
Ignoramos esta parte por aquí, ya les digo qué es. Entonces ven que en este caso, para el MRU tenemos dos ecuaciones que para efectos prácticos son lo mismo, porque nada más es un pequeño despeje que hay entre una y otra, y esas tres ecuaciones de MRUA son las más utilizadas en los ejercicios que nosotros vemos. ¿Son las únicas que existen? No, o sea, y de nuevo, aquí puede que, sé yo, que ustedes combinen estas dos ecuaciones y les salga una cuarta. Combinen estas dos y salga otra. Combinen esta y salga otra. Entonces podemos tener tantas ecuaciones como nosotros queramos, tantos despejes como queramos, pero esas en particular son unas que pues es útil tener ahí a mano y ya con estas tres estamos listos para enfrentarnos a cualquier ejercicio de este tema. Entonces, nada más antes de seguir y ver la parte caída libre, quiero que entendamos un poquito como el proceso que hay detrás de usar una fórmula para uno de los ejercicios. ¿A qué me refiero? Imagínense que ustedes, especialmente en la parte de MRWA, les plantean un ejercicio, nada más los datos y algo que, por ejemplo, a mí me pasó en su momento cuando llevé un curso como estos, es como enfrentarse a la preocupación o a la pregunta de, mira, tengo los datos, pero ¿qué hago? ¿Cuál es mi procedimiento? ¿Cómo establezco qué tengo que hacer? Porque no, es algo que me pasó a mí, que siento que es uno de los problemas más grandes cuando vamos a este tipo de temillas, que tenemos poca claridad en cuál es nuestro paso a seguir. Entonces, ¿qué yo les recomiendo que en este tema y para también muchos temas en el curso, que vayan lo más pausado posible y viendo qué tienen y qué no tienen. Es decir, que planteen súper bien cuál es su escenario. Les pongo un ejemplo. Imagínense que un ejercicio ustedes les dicen, mira, un movimiento que se realizó en 10 segundos, por ejemplo, con una cierta aceleración negativa de -4 metros por segundo y, no sé, tenía una velocidad inicial de cero. ¿Ok? Y les están preguntando el desplazamiento que tuvo y la velocidad final que tuvo después de ese tiempo. ¿Ok? Entonces, este es nada más, de nuevo, los datos, lo que ustedes van a extraer de su enunciado, lo van a plasmar aquí, pero entonces la pregunta que nos ocupa es, ¿qué hacemos? Y no sé si digamos, ven eso y les digo así ya inmediatamente, ¿con cuál calculo esta? Por ejemplo, ¿cómo calculas la delta X? Uno ve las tres fórmulas y si uno no las ha visto antes, surge la duda, mira, ¿cuál tengo que usar? ¿En qué orden las tengo que usar? Tendré que combinarlas. Entonces, ¿cómo podemos atender esa preocupación, esa consulta? Lo que podemos hacer es decir, mira, yo tengo mucha claridad en qué tengo, que me preguntan y puede que algunos casos me den cosas que si yo nada más me den dos datos y tengo que averiguar otro de alguna manera, entonces mira, yo digo, a este me falta, a este lo voy a ocupar, entonces ¿cómo lo puedo averiguar? No es, por ejemplo, imagínense que no me dieron la velocidad inicial o no me la dieron como tan clara, entonces yo digo, mira, la velocidad inicial no es lo que yo quiero averiguar como tal, pero la voy a necesitar para el proceso, entonces ¿de dónde la puedo sacar? Entonces, todas estas tipos de preguntas las podemos plantear en las ecuaciones directamente. Entonces, les recomiendo ahí que cuando estén estudiando, cuando estén haciendo sus trabajos, lo que hagan es agarrar estas fórmulas y decir, mira, de esta primera ecuación, ¿qué tengo? De aquí, mira, yo tengo la velocidad final. No, la velocidad final más bien la quiero averiguar, entonces le voy a poner aquí un signo de pregunta. ¿La velocidad inicial la tengo? Sí, la tengo, es cero. ¿La aceleración la tengo? Sí, es -4. ¿Y el tiempo lo tengo? Sí, es 10 segundos. Perfecto. Bajo a la segunda ecuación. ¿El desplazamiento lo tengo? No, no lo tengo. De hecho, ocupo averiguarlo. Velocidad inicial lo tengo, tiempo lo tengo, aceleración lo tengo, tiempo lo tengo. ¿Ok? Tercera ecuación. Vemos la velocidad final no la tengo, la velocidad inicial sí la tengo, la aceleración sí la tengo y el desplazamiento en X sí lo tengo. Entonces, ¿qué nos permite esto? Nos permite identificar nuevamente qué ocupo, qué tengo en el proceso y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque esto nos da un esquema un poco más visual de los pasos a seguir. ¿Por qué? Porque esto nos dice, por ejemplo, y nos tira señales de alerta de decir, si yo tengo dos incógnitas en una sola ecuación, no la puedo resolver. No tengo los insumos suficientes para resolverlo. Entonces, eso ya sabemos que es una vía que no podemos tomar. Pero yo más bien si veo que hay una ecuación que solo tiene una de las incógnitas que ocupo y el resto de cosas las conozco, podemos perfectamente conocerlo. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa por acá? No sé si estamos de acuerdo en que no sería buena idea calcular algunas de las dos variables con esta tercera ecuación. Ujú. ¿Por qué? Porque están, de hecho, las dos incógnitas que tengo aquí en mi sistema, ambas están en esta ecuación, entonces no podría simplemente resolverlo.
Pero vemos arriba que está muy claramente definido que yo en esta ecuación lo único que no conozco es la velocidad final, lo que ando buscando. Entonces, sin ningún problema yo puedo venir, sustituir esto, esto y esto, averiguar mi velocidad final y ahora sí, ya la velocidad final no sería una incógnita, sino que la conozco y entonces puedo tratarla como tal. Y aquí estaría. Ahora ya tenemos parte del proceso, buenísimo. Conocemos una de las variables que nos solicitaban. Ahora, ¿qué hacemos para la otra? Y yo veo las ecuaciones, vemos que aquí ya conocemos todo, entonces ni siquiera la volvemos a ver. Y yo veo que la variable que ando buscando está por acá y está por acá. Entonces me pregunto, ¿cuál uso? De esas dos, ya que conozco la velocidad final, ¿cuál uso? El- la que quieran, en realidad. Esta, por ejemplo, podría ser útil porque ya está despejada. Vean que nada más es de sustituir todo esto así en el orden que viene y listo. Lo malo de esta, tendría que despejar esta delta X, pero puede que por algún motivo a ustedes les sirva más usar esa o quieran usar esa. Entonces, ¿cuál procedimiento sigue a partir de aquí? Y puedo que se esta, por ejemplo, para calcular el desplazamiento y listo, ya tengo todo esto por acá. Entonces, no sé cómo ven ahorita este procedimiento, si lo ven como claro o le ven precisamente esa utilidad en el proceso, pero les recomiendo de verdad que esto lo hagan una rutina a la hora de resolver los ejercicios, porque cuando tengamos problemas un poco más complejos de, qué sé yo, tienen varios objetos moviéndose, tienen como varias etapas del movimiento con varias características, esto les va a servir un montón identificando de manera un poco más visual lo que ustedes enfrentan en sus ejercicios y no solamente ver los datos ahí plasmados en la página y preguntarse, ¿qué hago? Entonces, esa es mi recomendación para ese tipo de casos. No sé si eso quedó claro. Me imagino que en el examen nos dan las fórmulas, ¿verdad? Sí, de hecho, vamos a ver si tengo el examen por acá. Denme un segundito para mostrarles cómo es que las ponen. Vean por acá. Eh, Ahí están viendo la compu o el iPad. Ambos me dicen que están transmitiendo. ¿Qué están viendo Estamos ahorita? viendo el TEC digital. Ah, ok, súper, súper. Muchas gracias. Entonces, en integridad lo vamos a ir a la cátedra y... ¿Qué se me hizo? Aquí en recursos. Este es el examen del semestre pasado, por ejemplo, el primer parcial. Entonces, ven, estas son las ecuaciones que vienen por acá. De hecho, cuando hagamos el repaso para el examen, lo que siempre hago, siempre me gusta hacer es revisar las fórmulas, porque al fin y al cabo son las herramientas que ustedes van a tener a disposición en el examen para atender todo lo que les pide ahí el examen. Entonces, siento que es una buena práctica ver qué vamos, con qué se van a enfrentar. Entonces, vean que por aquí ya... mm, solo, sí, creo que hasta aquí todo lo hemos visto. Si se dan cuenta, esto, todo lo de vectores. Entonces vean que esta es la magnitud de un vector, el ángulo de un vector, las componentes rectangulares, multiplicación escalar por vector, suma y resta de vectores. Esto es producto punto, también producto punto, producto cruz. Y eso es lo que empezamos a ver la clase pasada. El vector de posición, velocidad media, aceleración media. Y eso es lo que acabamos de ver. Esta es una de las formulitas, ¿verdad? Que tiene el tiempo al cuadrado. Aquí está. Vean que aquí, por ejemplo, en vez de delta X, la ponen como X por aquí y X0 por acá. Cuestión de gustos. Aquí es una cuestión que también viene por ahí. Esa también, no, ven lo que les decía, que hay veces que escriben esta delta X así. Así le gusta a la cátedra ponerlo. Bueno, y vean qué interesante. Aquí nos ponen otra fórmula adicional para MRUA. Entonces, de hecho, esa no la tenía aquí apuntada como en este forrito que les tenía para la presentación. Pero vean que aquí tenemos otra que es igualmente válida, nada más que es, de nuevo, sale del proceso de combinar una fórmula con otra y perfectamente nos puede servir para algún ejercicio. Entonces, que sepa que también está eso por ahí. Nada más nos falta, eso es una conversión, nada más. Hoy vamos a ver esto y nada más nos falta ver esta, que lo vemos sí, la próxima semana. Entonces, más o menos así se ve el formulario para que también estén tranquilos. Y de verdad, algo que les pido ya como favor informal es no se aprendan ninguna fórmula. A ver, no porque sea algo malo, sino porque
quizá tenemos como la mala práctica de que memorizar las fórmulas nos da esa ventaja, por así decirlo, en el análisis, cuando realmente lo que nos va a dar ese paso extra es que sepamos usarlas. Entonces, ¿hay algún valor agregado en aprenderse las fórmulas? De ahí, un segundo que van a durar viendo el formulario, por ejemplo. Eso es la ventaja que les va a dar. Entonces, de verdad, quítense ese peso de encima de no tener que aprenderse las fórmulas, porque número uno, el examen está. Entonces, no se preocupen por el examen. Y también les permite priorizar lo que realmente importa, que es saber usarlas, saber interpretarlas, saber manejarlas, manipularlas entre ellas, que es de verdad lo más importante. Volvemos por acá. ¿Todo claro hasta el momento? No sé cómo vamos hasta ahí. Bien, un dedito, bien, bien más, perfecto. Entonces, de verdad, hay cualquier duda me avisan. Ahora, ya que conversamos un poquito más sobre esto y ya para hacer incluso un receso pequeño, nada más hay que comentar un detalle importantísimo. Y es que no, recuerden que en la demostración les dije que había como un paso de simplificación para no tener que estar lidiando con algo que es tedioso, que es la anotación de vectores, y tener que siempre estar poniendo I, J y K, sino que como aquí estamos solo trabajando en una dimensión, es decir, no vamos a tener y J, por ejemplo, no vamos a tener movimientos en dos dimensiones, sino que solamente en uno, nos podemos dar la libertad creativa, digamos, de dejar de usar esta notación porque aquí no es tan necesaria, ya que no, solo tenemos una dimensión y podemos nada más ponerlo así, como por ejemplo X final, X inicial, pero ¿qué es lo que pasa? No podemos ir tan a la libre en ese sentido, sino que debemos respetar de que al fin y al cabo esos son vectores, me están indicando una dirección. Y recordemos que parte fundamental de entender el movimiento es entender hacia dónde vamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De nuevo, eso nos lo tomamos como una libertad creativa para no tener que lidiar con la notación, porque imagínense todas estas ecuaciones teniendo que escribir vector, 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 vector vector, 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 por ejemplo. Que si estuviéramos tratando con vectores, esto no se puede hacer. Entonces tendríamos que escribir eh, vector, producto, punto, vector, por ejemplo. Entonces se vuelve demasiado tedioso. Entonces, de nuevo, nos tomamos esa libertad. ¿Cuál es el detalle? Yo debo respetar claramente los signos. Entonces, usualmente vamos a salir de la convención de siempre, de que Y para arriba es positivo, X a la derecha es positivo. Vamos a partir de eso. Y yo todo, 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 y eso de verdad se lo digo así en mayúsculas, todo lo que ustedes pongan en las ecuaciones debe de tener sentido con dirección. ¿A qué me refiero? Todas las velocidades que ustedes pongan, todas las aceleraciones y todos los desplazamientos van a ser susceptibles a la dirección. Entonces no pasen eso por alto, porque por ejemplo, si le dicen que algo se mueve hacia la izquierda, eso quiere decir que su velocidad es negativa. Se desplazó hacia la derecha, entonces su desplazamiento es positivo. Entonces tengan de verdad mucho cuidado porque ahí podemos hacer, cuando nos pongamos algún ejemplo, podemos hacer el cálculo de qué pasa si yo ignoro los signos. Van a ver aquí la mate es muy sabia, les va a dar algo completamente diferente. O, por ejemplo, les pongo un caso. Cuando nosotros aquí usamos esta ecuación, hay muchas veces en las que usamos para despejar el tiempo, aquí y acá. Entonces vean que es una ecuación cuadrática. Ahora, vean esta velocidad por acá, o vean este desplazamiento de por aquí, vean la aceleración de por acá. Todos esos tres valores, todos están sujetos a la dirección. Entonces, poner un valor positivo o negativo aquí, por ejemplo, es crucial, es fundamental ponerlo bien porque van a ver que el resultado les cambia un montón si ignoran ese detalle. Entonces aquí sí les doy como aviso de que es súper importante cumplir con los signos, súper importante, porque no, eso nos va a dar el sentido físico y ustedes tranquilos y tranquilas. Si ustedes le dan a la ecuación todo lo que necesita para funcionar bien, la ecuación les va a responder bien. No se preocupen por eso, que la mate es sabia, como les digo, y todo va a tener sentido. Entonces, eso es una pequeña aclaración. Y ya con eso en mente, podemos ir ahora hacia caída libre. Porque ven que caída libre, si se dan cuenta, son como las fórmulas de iguales. Pero no sé si ven que hay tres cambios. Un primer cambio que quizás es un poco más escondido, pero vean que en vez de X por aquí y por aquí, tenemos Y por acá y por acá. En vez de aceleración, aquí, acá y acá, tenemos gravedad, gravedad, gravedad.
Y aparte aquí tenemos más, menos. Entonces, esos son los tres cambios que nos empiezan a sugerir que ahora estos los vamos a analizar en algo que está cayendo, es decir, se está desplazando verticalmente por efectos de la gravedad. Y se podrán poner a pensar, ¿pero por qué lo vemos aquí en este tema? Y es que resulta que acontece que la gravedad no es una fuerza, eso es una mala praxis, digamos, que tenemos en términos de notación, que decimos que la gravedad es fuerza, pero no, la gravedad es aceleración, tengamos cuidado con eso. Le decimos la aceleración gravitatoria. Entonces, como aceleración que es un vector importante y siempre va hacia abajo. No hay de otra, siempre va hacia abajo. Entonces, en el planeta en el que estemos, siempre va a ir hacia abajo. Entonces, vectorialmente, podemos decir, mira, hay una aceleración por aquí gravitatoria, la vamos a poner como G para practicidad, y va en la dirección menos, perdón, disculpen, aquí hay un error. Esto es menos J, según una convención que vimos en el tema de vectores. ¿Por qué menos J? Porque J era la que me decía la dirección vertical y menos es porque va hacia abajo. Entonces, estaríamos por ahí. Ahora, ¿por qué estamos analizando este tema aquí de gravedad en MRUA? Porque si la aceleración es una gravedad, perdón, si la gravedad es una aceleración, disculpen, eso quiere decir que la podemos meter en esas ecuaciones de por acá y las podemos manipular de manera exactamente igual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La caída libre no es un tema nuevo como tal, no es un tema diferente, sino que simplemente es un tema o como un caso particular del tema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque es un MRWA con una peculiaridad de que, y aquí están los cambios que les decía, no es un movimiento horizontal, sino que es un movimiento vertical, nada más ahí por formato. La aceleración que vamos a estar teniendo ya tiene un valor específico. Es por eso que le ponemos G. En la Tierra, ¿cuánto es? 9,81. No sé si han visto que en el lab de física hay una hojita que dice la gravedad, que es de 9,777 no, 777,44 más menos 0,00098. ¿Eso por qué tan preciso? Porque esa es la gravedad específicamente en el laboratorio de física. En ningún otro lado del mundo, ahí precisamente, en el tercer piso. Entonces, eso se calcula con una ecuación que se llama la ecuación de Tulin. Em, pero el asunto es, de nuevo, esa gravedad, esa aceleración gravitatoria tiene un valor. Usualmente usamos 9,8. Entonces, en vez de poner A, ¿por qué no ponemos G? Sí, por practicidad. Pero lo que quiero que tengan mucho cuidado porque, de nuevo, cambiar X por Y y cambiar A por G son detalles menores, son detalles nada más de puro formato, pero lo que no es un detalle menor es por qué aquí hay un más y por qué aquí hay un menos. Y aquí vienen que les voy a dar mi opinión meramente personal. No me gusta usar estas ecuaciones, la verdad, porque no me gusta que ya incluya el tema del menos. ¿Por qué? Estas ecuaciones existen como un atajo, digamos. Ya cuando ustedes vean caída libre, podríamos saltar esas ecuaciones. Lo que hay que tener terriblemente cuidado es decir, mira, yo sé que la gravedad es negativo, va hacia abajo, va en la dirección negativa de Y. Entonces, lo que está haciendo esas ecuaciones es que ya me están adelantando el trabajo, por así decirlo, y ya metieron menos por aquí y el menos por aquí. Es decir, es como sustituir cada A de aquí por menos G. Eso es básicamente lo que se está sucediendo. Ahora, ¿por qué les digo que no me gusta? Porque eso puede inducirnos a error. Y yo puedo ver estas ecuaciones y digo, ah, mira, pero sí, yo sé que la gravedad está hacia abajo. Entonces, aquí pongo el valor menos 9,8, por ejemplo, y meto este valor en las ecuaciones. Aquí estoy cometiendo un error. ¿Por qué? Porque, de nuevo, ya el menos está incorporado en la fórmula. Entonces, de nuevo, es por eso que no me gusta, porque siento que es un asunto que no hacía tanta falta hacer esas ecuaciones por aparte. Y entonces, la aclaración que les voy a hacer aquí es que con total libertad pueden usarlas, nada más tengan mucho cuidado con eso, de recordar que ya al menos está aquí, no hace falta que lo pongan de nuevo. Entonces, mi preferencia personal, ¿cuál es? Solo voy a usar esas ecuaciones. Y cuando sea el caso de una caída libre, ahí sí me acuerdo de que la aceleración aquí está hablando de cualquier aceleración que pueda hacer. Entonces, en un caso particular de caída libre, de nuevo, sustituimos A por menos G. Ahí sí. No sé si queda claro. Yo tengo una duda, pero con Dime. respecto a la gravedad como tal. Ujú, dime.
Es que ayer cuando estábamos en clase y estamos haciendo ejercicios, bueno, yo eso sí tengo claro de que como es caída libre, justo va para abajo, entonces sí, pues es gravedad negativa. Pero Ujú. el profe decía como que, digamos, había como otro ejercicio como que lanzaban la pelota y la gravedad, yo por inercia lo pondría positivo, pero luego me decía que era negativo porque la gravedad pues estaba empujando la pelota, por eso sí que se va a devolver. Pero digamos, en sí me queda la duda cuándo lo tengo que poner positivo y cuándo tengo que poner negativo por ese caso. Muy bien, esa pregunta de hecho me lleva a algo que les voy a mencionar ahorita, porque es una duda terriblemente válida, súper, súper importante que nos lo hagamos. A ver si puedo agarrar algo para tirar. Imaginemos, no sé, este cubito del cargador. Si yo agarro este cubito, nada más voy a desactivar el fondo. Sí. Si yo agarro este cubito del cargador, ¿qué tengo que hacer yo para que esto quede en caída libre? Una opción es, y la más directa, agarrarlo aquí y soltarlo. Cayó, digamos, cayó ¿por qué? Por efectos de la gravedad. Entonces, las 10 personas que estamos aquí, creo que estaríamos de acuerdo en eso, de que el hecho de que yo deje caer esto es caída libre, sin ningún problema. Pero, ¿qué les parece esto? Más bien, que yo pase de esta mano a la otra. ¿Eso será caída libre? ¿Contará como caída libre? La respuesta es que sí. Por contraintuitivo que eso suene, por raro y jalado del pelo que eso suene, eso es caída libre. ¿Por qué? Noten esto. Leamos con mucho cuidado esta definición. Cuando un cuerpo, es decir, cuando algo está sujeto únicamente a la acción de la gravedad, eso es importante, se dice que está en caída libre. Pero vean algo curiosísimo. No me están diciendo algo que esté cayendo únicamente por acción de la gravedad es caída libre. Es decir, nada más me dicen cuando un cuerpo, cuando el cargador esté sujeto a la gravedad, nada más que la gravedad es caída libre. Entonces, ¿por qué el término caída libre es complicado? Porque suponemos que caída es bajar, es descender, pero no necesariamente. Caer es estar a efectos de la gravedad únicamente. Entonces, ¿por qué el hecho de que yo me pase el bloquecito así es caída libre? Porque en el momento que sale de mi mano, este bloquecito tiene su velocidad inicial, tiene su peso, tiene todo, pero está únicamente a efectos de la gravedad. Yo no, ya no lo estoy tocando. Entonces, sube por efecto de la velocidad inicial que yo le di, pero únicamente es un cuerpo que únicamente está sujeto a la acción de la gravedad y terminamos. Eso es caída libre. Entonces, algo que sube también puede caer. Eso es algo, una definición un poco extraña decirlo, pero es cierto, de nuevo, caída, entendámoslo eso como estar sujeto a acción de la gravedad. Y algo curiosamente que desciende no necesariamente está cayendo. ¿A qué me refiero con eso? Imagínense un caso muy particular. Ustedes les gustan los deportes extremos y se tiran en paracaídas. Entonces ustedes agarran aquí y ya cuando son a una cierta altura, abren su paracaídas. No sé cómo llaman paracaídas así, más o menos. Entonces, ustedes cumplen con esta condición. Ustedes son un cuerpo, bien, que únicamente está sujeto a la acción de la gravedad. La respuesta es no. Ustedes no están cayendo libremente. ¿Por qué? Porque hay algo que los está reteniendo. La fuerza que logra hacer. Sí, la fuerza que logra hacerles el paracaídas. Entonces vean que algo que está descendiendo no está cayendo, pero algo que sube puede caer. Entonces es una definición rarísima esta, y sé que es contraintuitiva, pero no, vean que únicamente lo que ocupamos para hacer caída libre es tener un cuerpo que está sujeto a la gravedad, únicamente a la gravedad. Esa es la condición que tenemos. Entonces vean que es una definición curiosa. Y ahora la pregunta que me hacías. La gravedad, ¿qué pasa? En todo este juego de decir qué cae y qué no cae, ¿qué pasa con la gravedad? La gravedad siempre va a ser hacia abajo, como les decía. Siempre va a ser un vector que apunta en la dirección negativa, siempre, 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 independientemente que yo haga. Es decir, no es porque el hecho de que yo suba, por ejemplo, si el bloquecito sube, por ese hecho de subir no está alternando la dirección de la gravedad. ¿Quién manda en la gravedad? La Tierra. Es la que manda aquí. Entonces, ¿por qué el objeto cambiaría esa gravedad? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Es imposible que lo haga. Entonces, independientemente que yo tenga un objeto que esté subiendo, un objeto que esté bajando,
Independientemente del caso, la aceleración va a ser negativa. Es lo que les decía, la analogía que hacíamos al puro... es que volver aquí a la imagen. La analogía que hacíamos al puro inicio, de ustedes van en un carro. ¿Ok? Este carro tiene una cierta velocidad hacia la derecha. Ustedes pueden tener una aceleración que les ayuda a seguir moviéndose o una aceleración que va en contra de ustedes y les impide moverse. De nuevo, vean que mi dirección nunca cambió, siempre voy hacia la derecha. Lo que cambia es qué está haciendo la aceleración en mí. ¿Me está ayudando a moverme? ¿Está en la misma dirección en la que yo voy? ¿O me está frenando un poquito? Entonces, cuidado ahí. Sí, la aceleración no determina el movimiento del objeto. Lo que determina el movimiento del objeto es la velocidad, es lo que a mí me indica hacia dónde me estoy moviendo. Entonces, volviendo a caída libre, aquí la bolita verde lo que está sintiendo es que hay una aceleración que lo está frenando, más bien porque va en contra de ella, va a evitar que suba. Es decir, este cubito inició con una velocidad positiva, 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 pero como la aceleración le está cayendo aquí encima, lo va a frenar un momento. Cuando lo logro frenar, va a empezar a moverse hacia el otro lado. Entonces, en este caso, bien, tengo una velocidad hacia abajo y la aceleración me está ayudando a moverme más y más rápido en esta dirección hacia abajo. ¿Cómo ven eso? Ya, como que eso quede sumamente claro. ¿Cómo lo ven? Justo eso me sonó otra duda, Dime, dime. que era sobre justo eso de la velocidad también cuando se lanza un objeto, cuando regresa. O sea, siempre que hay como, por ejemplo, el profe pone algunos ejercicios de marca con X de exámenes pasados, entonces dice como la velocidad, cuál es la velocidad de tal objeto que se lanzó, si es igual al lanzarse que al caer o no. O sea, yo pensaba que aceleraba cuando bajaba, pero ¿por qué se dice que es la misma? Si, digamos, por lo que acabas de explicar, porque como la gravedad pues lo va como empujando hacia abajo, cuando ya va hacia abajo, pues por teoría no deberías acelerar. Esa es una diferencia. ¿Se acuerdan que les decía en semana uno que, o perdón, semana 3 sí, la semana pasada, que decir velocidad y rapidez era súper importante? En esa pregunta que me acabas de hacer, no es la misma velocidad porque velocidad es vector, pero y cuando está subiendo y cuando está bajando, el vector es completamente diferente. ¿Qué es lo que cambia? Perdón, ¿qué es lo que sí es igual? Su rapidez. Es decir, imagínate que esas dos bolitas están aquí al mismo nivel. Una lanzaste y lo que hizo fuera bolitas hacer esto más o menos. Entonces, cuando están en el mismo nivel, van a tener la misma rapidez. Es decir, esta va a valer 10 metros por segundo y esta menos 10 metros por segundo. ¿Por qué? Si quieres, ahorita hagamos un ejercicio, de hecho, muy parecido a esos. Lo podemos ver incluso en números para que vean cómo se demostraría eso. Pero sí, cuando yo tengo o lanzo un objeto y sube, baja y pasa por el mismo punto, digamos, cuando yo analizo un punto en específico, pues decimos que tienen la misma rapidez, ambos valen el mismo valor como tal, pero no tienen la misma dirección, claramente. Entonces es por eso quizá la diferencia que hay que hacerle por ahí. Y bueno, como te digo, ya podemos ver eso. No sé cómo lo ven, todo está claro. Gracias, profe. Bueno, gracias a vos. Perfecto. Todo ha sido muy, muy teórico el asunto, entonces tomémonos, ¿qué hora es? Tomémonos 3 minutitos, algún pequeño receso para que estiremos las piernas y volvemos para hacer ejercicios. ¿Qué les parece? ¿Todo bien? Entonces, como les digo, tomamos 3 minutitos y ya volvemos.
Bueno, volvemos. Súper. Entonces, vamos aquí a hacer esos ejercicios. Pensaba que quizá podemos hacer unos 3 ejercicios, pero miren que para ese tema, bueno, por aquello, para ese primer parcial, probablemente el tema más fuerte se vaya a ser este. Depende cómo, de que hasta dónde termina el primer parcial, digamos, pero ese sí es uno de los temas muy, muy fuertes que vienen en el examen. Entonces, les recomiendo de verdad que esta práctica la hagan completa. Ahí les doy con garantía de que si hacen esos ejercicios, pueden enfrentarse muy tranquilamente a un ejercicio de estos, de ese tipo. Pero entonces ahí hay creo que buena variedad. Y de hecho sí hay algunos que hasta a mí me dejan pensando bastante, como por ejemplo este. De hecho, este lo incluí precisamente porque me acuerdo que me había salido a mí, creo que una práctica cuando yo llevé el curso y me acuerdo que me dejó pensando demasiado. Entonces, ejercicios como este, de verdad que se los recomiendo y siento que hay buena variedad que les va a permitir eh, sacarle el jugo. Entonces, vean, partamos de este ejercicio uno. Que, bueno, vamos a leer. Dice, un cuerpo con movimiento inicial hacia la derecha, perfecto, parte con una rapidez de 10 metros por segundo y acelera de manera uniforme a razón de -1,50 metros por segundo al cuadrado, que se mantiene igual hasta que el cuerpo se está moviendo hacia la izquierda con rapidez de 20 metros por segundo. Seguidamente mantiene su velocidad constante durante 6 segundos y a partir de esta información haga lo siguiente. Determine la duración del movimiento con aceleración de -1,50 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál es el desplazamiento y la distancia recorrida por el cuerpo en el recorrido descrito? Entonces vean que les planteo esto y hasta yo me quedo viendo y no entiendo nada, pero nada, nada, nada. ¿Por qué? Porque que lo planteen así es muy feo para la parte de visualización de lo que está ocurriendo realmente. Entonces, ¿cuál es mi consejo para todo lo que puedan en el curso, no solo para este tema? Intenten hacer un diagramita, intenten graficar, intenten visualizar todo lo que puedan, porque eso de verdad que nos permite hacer un análisis mucho más sencillo. Entonces, vean. Partamos de acá. Imaginemos que este es el punto de arranque. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Que inicialmente el movimiento es hacia la derecha. Entonces, imaginemos que aquí es el punto A, punto inicial A, y yo me voy a mover hacia la derecha con una rapidez de 10 metros por segundo inicialmente. O, ¿por qué digo que inicialmente? Porque en este caso lo que está pasando es que yo parto de aquí con una cierta velocidad. Una cierta velocidad. Velocidad inicial igual a. No, voy a ponerlo aquí explícitamente, más 10 metros por segundo. ¿Por qué pongo así más? Porque recuerden que aquí tenemos que tener mucho cuidado con los signos. Entonces, perdón que lo estoy haciendo chiquititos para que me quepa todo. Entonces, 10 metros por segundo. ¿Y por qué no? Pongo velocidad inicial y no simplemente velocidad constante. Porque vean que me estoy acelerando. Estoy acelerando de manera uniforme a esta razón. Es decir, mi velocidad va a cambiar. Entonces, yo tengo que hacer la aclaración de que en un momento va a ser una velocidad y en otro momento va a ser otra. Vean lo que me dicen con la velocidad. Dice que vos partiste hacia la derecha, bien, con esta velocidad, bien, y se aceleraste de manera uniforme a esta razón. Ojo, hay que se mantiene hasta que el cuerpo se está moviendo hacia la izquierda con esta rapidez. Es decir, lo que está pasando es que yo estoy moviéndome para la derecha, me muevo, pero resulta que acontece que la aceleración en todo este momento es hacia allá, está yendo en contra. Entonces yo voy para allá, pero la aceleración me está deteniendo y me detiene, 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 me detuvo. Ya cuando me detuvo, la aceleración no desapareció, la aceleración sigue ahí. Entonces más bien me empezó a mover hacia el otro lado, hacia el otro lado, hacia el otro lado, hacia el otro lado, y fui hacia allá. Ok, entonces intentemos plasmarlo lo más claro que podamos. Digamos que entonces el movimiento que está sucediendo es que voy hacia allá. Hay un punto en el que me detengo, llamémosle punto B, ¿ok? Y después me devuelvo en ese punto, igual con la misma aceleración, ¿ok? En todo este trayecto hubo menos, ¿ok? Perfecto. Entonces empecé ya así. Ahora me dicen que cuando termina esta aceleración, cuando deja de existir esa aceleración,
era cuando yo tenía una rapidez de 20 metros por segundo. Es decir, no sé bien en qué punto, o sea, como a cuántos metros de aquí, por ejemplo, que me quité esa aceleración. Solo sé que cuando yo estaba por acá, la velocidad era de 20 metros por segundo. Pero ojo, estoy yendo hacia la izquierda, entonces es una menos 20 metros por segundo. Y dice que eso me lo mantengo constante hasta 6 segundos y ya, eso era todo el movimiento. Entonces a partir de aquí va a haber otra aceleración, pero en otro movimiento cuya aceleración es cero, porque es constante la velocidad, es decir, no cambia. Entonces, ven, esto es más o menos un diagrama. ¿Por qué lo hice así? ¿Por qué no lo hice de otra forma? Háganlo como a ustedes les parezca más claro representar eso. Eso es nada más una opción que les dejo por ahí. Entonces, ven, creo que queda claro ahí. Inicio aquí en este punto con una cierta velocidad inicial, voy en esta dirección, pero la aceleración me quiere frenar. Entonces me va frenando, frena, me frena por completo. Ya cuando estoy aquí quieto, empiezo más bien a ir hacia el otro lado, voy, hasta ahí. Y detengo esta aceleración hasta que estoy a una rapidez de 20 metros por segundo. Cuando estoy en este punto, se apaga la aceleración y a partir de ahí es cero en... Y todo este trayecto recorrió 6 segundos. Llamémoslo aquí al punto, bueno, esto sería C. Vamos a llamarlo el punto final D, digamos. Díganme, ¿eso está claro? ¿El planteamiento está claro? ¿Hay alguna consulta por ahí? Bueno, supongo que todo está en orden. Igual cualquier duda que tengan me avisan. Entonces, en este caso, lo que hacemos es plantear ese escenario que está ocurriendo. Y ahora sí, ya que tenemos todos los datos que tenemos o que son de interés, lo que podemos hacer es decir, bien, ya que tengo eso, ¿qué tipo de movimiento estoy tratando? Y para eso nos traje las fórmulas por acá. Yo digo, ¿qué tipo de movimiento estoy tratando? Veo que en el trayecto morado se trata de un MRUA. ¿Por qué un MRUA? Porque yo estoy teniendo una aceleración diferente de cero. Y en este caso, en el naranjado, es un MRU. ¿Ok? Entonces ahí tenemos las fórmulas para consultarlas. Ahora vamos a ver qué me piden. Dice, uno, determina la duración del movimiento con aceleración de -1,50. Entonces, cambiamos el chip y digo, en este momento estoy analizando la parte del MRWA. Entonces, solo nos centramos en eso. No me preocupo aún por esto. Lo olvido. Entonces, solo centrémonos cuánto duró el movimiento con aceleración. ¿Ok? Entonces, de ese movimiento, vamos a darle aquí, inciso uno. De ese movimiento de MRWA, conozco yo. Yo conozco pues su aceleración, ya me la dan. Es de menos, no se olviden los signos, 1,50 metros por segundo al cuadrado. Yo conozco, ¿qué más? Yo conozco mi velocidad inicial. Si lo ven, es esta. Yo conozco cuánto inicié el recorrido y a cuánto terminé el recorrido. Velocidad final, perdón, velocidad inicial más 10 metros por segundo. Velocidad final menos, menos 20 metros por segundo. Y, y ya, eso es todo lo que conozco. Sí, ¿y qué me están pidiendo? Me piden la duración. Entonces, sí, es lo que quiero averiguar. Con base en esto, hacemos lo que les dije ahorita. Vamos a ir a la ecuación y decir, mira, ¿qué tengo y qué no tengo? Yo de esta primera ecuación tengo la velocidad final, bien. Tengo la velocidad inicial, bien. Tengo la aceleración, bien. Y el tiempo lo quiero averiguar. Perfecto. El desplazamiento no lo conozco, no sé cuánto se desplazó. Tengo la velocidad inicial, no tengo el tiempo, lo quiero averiguar. Si tengo la aceleración, no tengo el tiempo. Velocidad final lo tengo, velocidad inicial lo tengo, aceleración lo tengo, desplazamiento inicial, desplazamiento en X no lo conozco. Entonces vean que este dato de desplazamiento en X no lo ocupo porque no es lo que me están preguntando, pero no lo conozco, entonces me va a estorbar ahí en el proceso. Entonces, ¿cuál ecuación me permitiría, con base en lo que tenemos, obtener de manera más sencilla el tiempo? Y no sé si lo ven, pero me sirve mucho esta. Pero nada más, bueno, tengo todo, tengo esto y tengo esto. Y lo único que me falta es precisamente lo que ando buscando, el tiempo. Perfecto, entonces
eso también, un detalle importantísimo acá. Tranquilos y no se metan presión adicional por el hecho de pensar, mira, si yo no logro ver bien esa relación al inicio, qué sé yo, se me olvidó esta fórmula, por ejemplo, no la vi en el formulario, ahí quedé. ¿Qué es lo que pasa? Si ya significa que el ejercicio está mal hecho, ¿no? De hecho, incluso les planteo otra solución. ¿Qué les parece si de aquí ustedes agarran de la tercera ecuación, averiguan este valor, delta x, y entonces ya lo conocerían acá? Y ya que conocen ese valor, aquí habría un check, check, check. Y lo único que me faltaría conocer es el tiempo, que es lo que ando buscando. Y tengo una ecuación, otra ecuación adicional para resolverlo. Entonces, de hecho, les invito, les reto a que lo hagan así. Y van a ver que haciéndolo en un paso, digamos, con una ecuación, va a dar exactamente lo mismo que usar una ecuación para averiguar un dato ahí intermedio y después averiguar la otra, el tiempo con la otra. Y les va a dar exactamente lo mismo. Entonces, quítense ese peso de encima de que no es como que solo existe una ecuación posible con la que puedo resolver el sistema, si no, no puedo resolver nada. Sino que es un proceso que también puede, si hay una opción para resolverlo en una ecuación, el 99% de los casos hay otra opción para resolverlo en dos o más ecuaciones, por ejemplo. Entonces, por esa parte no se preocupen. Ahora, ya que tengo entonces definido que puedo usar esta, entonces despejo. Llego tiempo es velocidad menos velocidad inicial entre la aceleración y vean lo importante de los signos. Velocidad final dijimos que era menos 20. Velocidad inicial dijimos que era 10. Aquí el menos para aquello es de fórmula, no es de la velocidad. Esto entre menos 1,50 metros por segundo al cuadrado. Ahora, antes de ponernos a resolver, es importante que siempre que podamos preguntémonos, ¿tiene sentido lo que voy a hacer? ¿Tiene sentido o qué esperaría yo del resultado que voy a obtener? Ven que estamos hablando de un tiempo. Entonces, no tendría sentido si yo obtengo un valor de tiempo negativo. No tiene interpretación física eso. Entonces yo espero sí o sí obtener un valor de tiempo positivo, siempre. Y la bonita noticia es que gracias, esto me va a dar 20 segundos. Y aquí estaría. Entonces, de nuevo, ¿por qué me dio 20 segundos correctamente? Porque yo respeté, por ejemplo, el signo de la velocidad final. Si yo aquí hubiera ignorado eso y hubiera puesto un más, esto me da negativo y no tiene sentido analizar un tiempo negativo. Entonces, siempre que vean o que hagan ejercicios, también pónganse a pensar, ¿tiene sentido esto? Algo esencial tiene que estar pasando por aquí para que me salte ahí una alarma, porque si a mí me diera negativo esto, inmediatamente es una alarma, pero puede que esas alarmas que en ocasiones sean un poquillo más, más silenciosas, digamos, puede que sea una velocidad, entonces yo me tengo que decidir, ¿tiene sentido que sea positivo o puede ser negativo también? Entonces, ven, eso es nada más con ese cálculo para el tiempo, no sé cómo vamos hasta ahí, ya tenemos este primero. Bien, súper. Hagamos el B. Ven qué interesante el B, ese me encanta. Ven qué cosa tan interesante. Y la distancia recorrida por el cuerpo en el recorrido descrito. Es decir, yo inicié aquí, en el punto A, inicié aquí y terminé aquí en el punto D, ya todo el recorrido. Entonces, ¿cuál es mi desplazamiento? Recuerden que era final menos inicial, es decir, el desplazamiento, el vector que hay desde donde inicié hasta donde terminé. Esto es mi desplazamiento total, llamémosle. ¿Ok? Ahora, ¿cómo yo puedo averiguar ese desplazamiento total? Yo podría, por ejemplo, calcular, voy a hacerlo aquí como punteado, podría calcular el desplazamiento de, ¿cómo lo podemos? Imaginamos que así, el desplazamiento que hay de A a C, es decir, en ese trayecto que había aceleración, y después averiguar el desplazamiento que había hacia D. ¿Ok? Entonces yo podría perfectamente hacer eso, al final lo sumo y eso me daría el desplazamiento total. Entonces volvemos a plantear. Y ahora sí, estamos de nuevo hablando de MRUA, de este primer trayecto MRUA, donde lo que conocía antes lo conozco ahora, eso se mantiene igual, pero con la bonita noticia de que ya el tiempo lo conozco, es de 20 segundos. ¿Y qué es lo que ando buscando? El desplazamiento.
Vuelvo por acá, hacemos el mismo análisis, nada más con la diferencia de que ya el tiempo, esto lo conozco, pero tiempo lo conozco, tiempo lo conozco, tiempo lo conozco. ¿Y qué tengo que averiguar? El delta X, que vean que aquí me quedan dos ecuaciones para hacerlo. Puedo usar la segunda, puedo usar la tercera, puedo usar cualquiera de las dos. Voy a usar la segunda porque aquí no tengo que hacer ningún despeje. Ya está despejado este y nada más sustituir esto. Entonces, en ese caso sería que delta X, así como está, sin despejar absolutamente nada, delta X sería velocidad inicial 10 metros por segundo, positivos. Por tiempo 10 segundos, perdón, 20 segundos. Más un medio de la aceleración. ¿Cuánto era la aceleración? Menos 1,50. Por tiempo al cuadrado, 20 segundos al cuadrado. Resulta y acontece que eso les va a dar menos 100 metros. Ahora, detengámonos y preguntémonos, ¿tiene sentido que esto me esté dando negativo? Un desplazamiento puede ser negativo. Claro, porque un desplazamiento significa hacia dónde me moví. Si me da 100 metros, tiene sentido, porque yo sé, o según lo que preveíamos aquí, es que yo sé que me tiene que dar un desplazamiento hacia la izquierda. Perfecto, entonces eso tiene sentido, que eso se ha reflejado. Ahora, ya que analizamos ese pedacito del trayecto, voy a hacerlo por acá. Analicemos el MRU, esa seccioncita que tenemos ahí por analizar en naranja. De esa sección que conocemos, vean que yo conozco el tiempo que duró, 6 segundos. Yo conozco, ¿qué más conozco? Bueno, vean que yo conozco la velocidad de ese segmento. ¿Por qué? Porque vean que el enunciado me decía, mira, este segmento en morado lo recorriste, llegaste a esta rapidez y en el momento que llegas a eso, lo mantienes constante. Te fijas en esa rapidez. Entonces, en todo este periodo, esta es la rapidez, 20 metros por segundo. Es decir, en todo el periodo hay una velocidad, porque yo, cuando nos referimos a velocidad constante en el MRU, usualmente lo ponemos así, que significa velocidad promedio, por aquello. Entonces sería menos 20 metros por segundo. ¿Y qué es lo que ando averiguando? El desplazamiento. Vean que aquí no hay muchas opciones de fórmulas. Vamos a hacer el análisis si quieren. Conozco estos, ando buscando este, precisamente. Entonces ahí el cálculo es directo, no hay mucho más que hacerle. Y aquí sería que el desplazamiento sería velocidad por tiempo. Perdón, aquí cometí un error. No le puse el signo correcto. Ahí estaríamos. Ahora, ya que tengo esto, por lo tanto, desplazamiento total sería, si esto es menos 120 y esto es menos 100, sería menos 220. Y estamos listos. ¿Cómo lo ven? Espero que esté claro. Ahora, vean que aún no tenemos terminado, nos falta un pedacito. Dicen, calculemos la distancia recorrida por el cuerpo en el recorrido. Aquí quiero que tengamos especial cuidado. ¿Por qué? Porque recuerden lo que hablábamos la clase pasada. Eh, lo que hablamos la clase pasada es la diferencia que había, por ejemplo, entre velocidad y, perdón, entre desplazamiento y distancia. ¿Y cuál es la diferencia? No solo el hecho de que uno era un vector y el otro era un escalar. Eso no era lo único que pasaba, sino lo que también había de diferencia era algo mucho más conceptual de lo que significa cada una. ¿Por qué? Porque recuerden que desplazamiento, de hecho, ya lo hicimos. ¿Qué le importaba el desplazamiento? ¿Dónde inicio? ¿Dónde terminé? Y ya. Pero a la distancia no. A la distancia sí que le importaba todo lo que yo hice. Todo lo que yo hice, eso sí le importa. Entonces, ¿cuál es la diferencia con esto? Yo no puedo decir, sería incorrecto decir que yo recorrí 220 metros en distancia.
que mi distancia recorrida fue 220 metros. ¿Por qué? Porque 220 metros son esto. Pero ¿qué es lo que pasaba? Al desplazamiento cerraba los ojos ante el recorrido que yo haya hecho, ante las loqueras que yo haya hecho en mi recorrido, eso no le importa el desplazamiento. Entonces el desplazamiento tiene esta limitación que no me está contemplando este pedazo y este pedazo. No lo está haciendo, simplemente. Entonces, ¿qué es lo que toca? Lo que toca es tener cuidado ahí y ponerse a ver cómo podemos calcular eso. Entonces, vean, en esta parte no hay mucho problema, ¿verdad? Porque como solo es un trayecto, yo digo, mira, la distancia que recorrí de C a D, efectivamente es la que ya calculé. Ya está. Nada más que sin el menos, porque habíamos dicho que una distancia es un escalar, nada más es un numerito. Entonces, 120 metros. ¿Ok? Creo que hasta ahí todo está claro, ¿verdad? Nada más esa distancia en naranja. No hay mucho problema por ahí. Ahora, tampoco hay mucho problema con este pedacito, si se dan cuenta, ¿no? Este pedacito no nos genera mucho inconveniente. Entonces, yo digo, mira, la distancia que recorrí de A a C sería 100 metros, según lo que calculamos. Pero yo lo que no conozco es cuánto recorrí de A a B, y yo tampoco conozco mi movimiento de B a cuánto recorrí. Es decir, yo no conozco cuánto recorrí de aquí a acá y de acá a acá cuando me devolví. Entonces, calculemos eso. Imaginémonos que, ¿cómo lo vamos a representar en notación para que no sea muy complicado? Imaginemos que, mira, pongámoslo así, en palabras. Vamos a analizar exclusivamente el movimiento de A a B. Es decir, ese primer trayecto hacia la derecha. ¿Cómo era ese primer trayecto hacia la derecha? Yo conozco varias cosas. Primero, yo conozco que eso era con una aceleración. Eso no cambió. La aceleración se mantuvo en la misma durante todo ese recorrido raro. Menos 1,50 metros por segundo al cuadrado. Eso no cambia. ¿Qué también conocía yo de este trayecto de por acá? De aquí yo conocía su velocidad inicial, si se dan cuenta, que era 10 metros por segundo. Velocidad inicial, 10 metros por segundo positivos, perdón, 10 metros, perdón. Y yo conozco o que quiero averiguar. De momento voy a ponerlo como que yo quiero averiguar el desplazamiento que hubo de A a B, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, si planteamos ahorita esto, me va a dar mal. No lo voy a lograr resolver. ¿Por qué? Porque vean esto. Si hacen el análisis de qué tengo y qué no tengo, van a darse cuenta que velocidad final no la tienen. Velocidad inicial sí. Tiempo no lo tienen. La aceleración sí la tienen. Y desplazamiento es lo que andan buscando. Entonces ven que ninguna ecuación les va a funcionar. ¿Por qué? Porque en todas hay dos incógnitas. Aquí está la velocidad final y el tiempo, aquí está el desplazamiento y el tiempo, aquí está la velocidad final y el desplazamiento. Entonces, algo tenemos que sacar de algún lado, algo nos estamos perdiendo en el análisis. Entonces, ¿dónde está ese dato oculto, por así decirlo? Resulta y acontece que está acá. Ahí está el análisis. Quiero que hagamos una gráfica, como lo de la semana pasada. Ahí, nada más para que entendamos el concepto ahorita. Una consulta. ¿Con cuánto inició este movimiento en A? Lo inició con 10 metros por segundo. Entonces, si eso es un gráfico de velocidad contra tiempo, lo inició por acá, digamos, 10 metros por segundo. ¿Mm? Perfecto. Ahora, yo sé que hubo un punto después, mucho después, en el que estaba a menos 20 metros por segundo. Perfecto. Entonces, digamos que estuvo por acá. Eso no es esta escala. Menos 20 metros por segundo. Ok. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Llegó a menos 20 metros por segundo ¿en cuánto tiempo? En 20 segundos. Entonces, yo que hacía aquí a los 20 segundos, estaba por acá, hacerlo punteado, estaba por aquí, perfecto, estaba por acá. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo pasó o cómo sería la gráfica de velocidad en este caso? Y yo sé que inició aquí con esta velocidad y después de todo ese recorrido en morado terminó ahí con esa velocidad. ¿Cuál es el detalle? Entonces, el movimiento que habría hecho la gráfica, lo que va a describir es una línea recta por acá, de aquí a aquí, ¿verdad?
Creo que hasta ahí todo bien, estamos de acuerdo con eso. Pero noten qué interesante. Lo que me está diciendo esta gráfica es que hay un punto donde la velocidad es cero. Es decir, hay un momento donde se quedó quieto. ¿Cuándo es ese momento? Ya lo habíamos estudiado. Dijimos, aquí partí con 10 metros por segundo. Fui, me moví, me moví, me moví, pero me fui moviendo más lento, 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 hasta que me detuve. Y después empecé a acelerar hacia el otro lado. Y eso se lo pueden grabar en la memoria. Cuando hay un cambio de dirección, hay un punto en específico donde me quedé quieto, completamente quieto. Es decir, aquí me estaba moviendo hacia la derecha, después me empecé a mover hacia la izquierda. Entonces, eso obligatoriamente significa que hay un punto donde mi velocidad es cero. Y aquí en la gráfica creo que se ve bastante claro. Entonces, ¿por qué le estoy contando esto? Porque entonces yo indirectamente sé que en este punto B, aquí, justamente aquí, ¿cuánto es la velocidad? Es cero. Entonces, me devuelvo por acá y digo, yo sí conozco la velocidad final. Es cero. Ojo, la velocidad final en el punto B, porque recuerden que ese es solo el trayecto que estamos analizando. No usamos esta de por acá. Esa ya no la usamos. Entonces, desarrollamos. Ah, bueno, cambiemos aquí, perdón. Ya la velocidad final la conocería. ¿Y qué me están pidiendo? Me están pidiendo calcular el desplazamiento. Entonces, vean que puedo usar esta fórmula, la 3. Vean que aquí está lo que quiero averiguar y el resto lo conozco. Entonces, voy a usar esa, voy a despejarla. Decimos desplazamiento en X para A y B, entre A y B, perdón, sería despejar eso, que sería velocidad al cuadrado menos velocidad cero sobre 2 por A. ¿Ok? Entonces sería velocidad, que sería cero. Ahora, ¿qué esperaría yo que quede esto? Que quede positivo o negativo, vayan pensándolo. Aquí sería 10, positivo o negativo, quedaría esto. Van a hacer ese cálculo y van a ver que eso les va a quedar eh, 33,33 metros positivos, lo cual tiene sentido porque yo estoy calculando cuánto se desplazó inicialmente de aquí a acá. Vemos que es un desplazamiento hacia la derecha, es un desplazamiento positivo. Entonces, bien, ya tengo eso por ahí y calcularía esto. Ahora, ¿por qué ya aquí terminé casi? Porque entonces yo ya conozco que la distancia que recorrimos desde A hasta B es de 33,33 metros. Pero ojo, di, si hay una distancia de A a B, ¿cuál va a ser la distancia de B a A? Exactamente la misma. Entonces ven que yo ya conozco cuánto recorrí en distancia de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a aquí y de aquí hasta el final. Ya conozco todo mi recorrido. Ahora sí ya lo logré. Entonces esto lo que me va a quedar es que la distancia total va a ser 120, esto en metros, más 100 más 33,33 más 33,33 metros. Y esto entonces me va a dar 286 y terminé. Entonces vean que es lo que hablamos la semana pasada. No necesariamente la distancia recorrida con el desplazamiento recorrido van a ser iguales. Y ya terminaríamos el ejercicio. Este ejercicio es muy completo porque vean que tiene los dos tipos de movimientos, nos permite trabajar mucho esa parte de despejes, hay que analizar bien qué nos están pidiendo, entonces siento que es uno muy completo para repasar todo. No sé cómo les fue, si tienen alguna consulta, se los dejo completo por acá. Ahí. No sé si les queda alguna consultita o todo está perfectamente claro. Súper. Bien. Ok, perfecto. Entonces, creo que estamos bien. Si no hay ninguna otra consulta, viendo el tiempo, creo que nos da chance de hacer uno más. Entonces, denme para ver porque hay que pensar bien cuál hacer.
Analicemos este 2 porque quiero que analicemos uno de caída libre. Ahora, hay unos muy buenos que les recomiendo por acá. De hecho, si quieren ahí lo anotan. Les recomiendo muchísimo que hagan el, sí, el 3 es uno muy bueno que hagan. Les recomiendo también, no sé qué se me hizo. El 5 que es ese que les digo que me había salido a mí. Les recomiendo que hagan, eh, no tanto, mm, les recomiendo también este 9 es muy interesante este 9. Entonces, yo creo que con este 3 5 y 9 pueden repasar bastante bien. Ahora hagamos el 2. Dice, se deja caer un ladrillo desde la azotea de un edificio. El tabique llega en el suelo, perdón, en 1.90 segundos. Se suele despreciar la resistencia al aire, así que el ladrillo está en caída libre. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede por acá? Vean que ahí, de hecho, ahí me lo están diciendo directamente. Yo dejé caer el ladrillo, lo dejé a su suerte. Lo dejé únicamente a efectos de quién? De la gravedad. No le estoy haciendo nada. Ven que me están diciendo explícitamente no hay resistencia del aire. Entonces ni siquiera el aire le está haciendo cosas. Únicamente gravedad. Solo gravedad. Entonces vamos a ver qué datos tenemos de este movimiento. Me están diciendo que Vean que, bueno, por aquello solo hay un movimiento. Entonces, a ver, si ese es aquí el edificio, aquí está la persona con el ladrillo. Ahí con el ladrillo y lo que está sucediendo es que tenía el ladrillo por acá y simplemente lo dejo caer hasta el suelo. Entonces vean que no hay varias etapas del movimiento, solo es uno. Entonces de este movimiento único que conozco, yo conozco el tiempo en el que fue hecho. Yo conozco que lo hicieron en o que el ladrillo lo hizo en 1.90 segundos. ¿Ok? Ahora, ¿qué más conozco yo? Y vean que solo me dan ese dato. Estamos en problemas. ¿Qué más conocemos? Bueno, hay uno que podemos conocer indirectamente, la gravedad. Como les decía, la aceleración que estamos actuando en nuestro sistema es menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Ahora les pregunto, ¿a alguien se le ocurre qué otro dato tenemos por ahí? O si tenemos algún otro dato para empezar. Voy poniendo la ecuación. ¿Alguna sugerencia que tengamos por ahí? Vean que esas son las ecuaciones. ¿Y por qué les pido que me digan un dato extra? Porque ven que en el momento en el que digo, ¿qué ocupo? Ocupo la altura que tiene el edificio. Es decir, yo lo que ocupo es saber cuánto cayó el bloque, al fin y al cabo, porque si conozco cuánto tiempo lo hizo, puedo conocer el desplazamiento que es el bloque, ese desplazamiento es la altura del edificio, porque al fin y al cabo es cuánto cayó. Entonces, indirectamente me están pidiendo, mira, ¿cuánto recorriste? ¿Cuánto fue tu desplazamiento? ¿Ok? Y creo que ya. Entonces, primer punto, calculamos el desplazamiento. Entonces decimos, ¿velocidad final la tengo? No, no la tengo. Y no me la están pidiendo. Yo conozco su velocidad inicial, no sé, no la tengo por acá. Yo conozco su aceleración, claro, es la gravedad. Yo conozco el tiempo en el que hizo el recorrido, es correcto, ¿ya? Y quiero conocer, me voy a poner aquí en color mejor para señalarlo bien. Yo quiero conocer este delta X, esa es la variable que yo ando buscando. Entonces, si se dan cuenta, de nuevo, ninguna ecuación me funciona. Todas tienen dos incógnitas, entonces estamos en problemas. ¿Cuál es la incógnita que me falta por ahí, que está como medio escondida? Porque ven que no me la dicen en el número, pero está como ahí por debajo de la mesa. ¿Cuál es esa variable? ¿Qué se les ocurre? Pero ahí también no podríamos sacar velocidad inicial igual a cero, Muy bien, ¿por qué podríamos sacar eso? porque dice que se deja caer el ladrillo, entonces estaría quedito. Exactamente, se deja caer el ladrillo. Eso quiere decir que su velocidad inicial es cero. ¿Pero por qué cero? Porque ven que es muy diferente, de hecho, les pongo el caso del cubito de ahora. Es muy diferente que yo simplemente suelte esto, lo deje caer, a que yo le dé un impulso inicial. Si yo le doy un impulso, eso quiere decir que le estoy dando una velocidad inicial. Pero en el momento en que yo lo suelto, ven que no le estoy dando ni un impulso para arriba ni para abajo, simplemente lo dejo que caiga. Él, en el momento en que lo suelto, empieza a caer, pero cuando justo lo suelto, su velocidad es cero.
está quieto completamente. Entonces su velocidad inicial es cero. Acostúmbrense a eso. Acostúmbrense en que hay algunos datos en los que puede que haya que escarbar un poquito, como en esto, por ejemplo, de decir que se deja caer. Es algo sutil que podemos pasar por alto, pero es importante que cuando nos hacemos el ejercicio también leamos con detenimiento para tener ese tipo de datos. Entonces, no se apuren en empezar a hacer cálculos sin haber desmenuzado bien su enunciado. Pero bueno, ya con eso, y para que veamos la importancia de ese dato, vemos que ahora sí puedo resolver todo. Tengo su velocidad inicial, tengo velocidad inicial, tengo velocidad inicial. Entonces, vean que yo podría perfectamente usar la ecuación 2 para averiguar el desplazamiento. Vean que tengo todo, tengo ahí despejado ya el desplazamiento incluso. Entonces, calculamos. Desplazamiento en Y es velocidad inicial, cero. Tiempo en el que hizo el recorrido, 1,90 más un medio de la aceleración, que es -9,8. Ojo, vean que yo estoy usando las fórmulas generales de MRUA. No estoy usando las que tienen menos G aquí, menos G aquí, menos G aquí. Recuerden que si usan esas, no ponen menos aquí, porque ya habría estado incorporado en la ecuación por aquello, para que se acuerden de eso. Y eso va a ser 1,9 segundos al cuadrado. Resulta y acontece, vamos a ver cuánto nos da eso. Resulta y acontece que eso les va a dar -17,689 metros. Les pregunto, ¿tiene sentido que eso sea negativo? Claro, porque es un desplazamiento y yo estoy cayendo, estoy yendo hacia abajo, estoy yendo en una dirección negativa. Entonces, claro que tiene sentido que sea negativo. Pero tenemos que tener cuidado más que todo por cómo me lo están preguntando. Porque ven que a mí me están pidiendo, mira, ¿qué altura tiene el edificio? No me están preguntando qué desplazamiento tuviste. Entonces, para ser súper formales, y a mí no me están preguntando eso, porque no tiene sentido hablar de una altura negativa, sino, vamos a decir, la altura del edificio es de 17,689. No, porque me están pidiendo altura. Si me piden el desplazamiento, pongo esto, con el menos y todo. Pero solo altura es solo el numerito. Ahora vamos a ver, dice qué magnitud tiene la velocidad del ladrillo al llegar al suelo. Entonces, ahorita lo que estamos analizando es que me falta la velocidad final. Entonces, en este caso, vean que repetimos el análisis de nuevo, solo estamos analizando un movimiento. Entonces, aquí nada más habría que corregir el hecho de que ya tenemos la posición, perdón, el desplazamiento, y me falta calcular entonces mi nueva incógnita, V normal. Vean que tienen la opción de usar la primera o usar la tercera. Creo que la primera es más fácil porque ven que no hay que hacerle mucho. Pero para enseñarles un detalle que ocupo que eso quede claro, vamos a usar la tercera. Entonces, vamos a despejar de la tercera ecuación, pero solo hay que despejar este cuadrado. Entonces me voy a volar el cuadrado sacando una raíz a ambos lados. ¿Les parece? Entonces voy a poner eso. Velocidad inicial al cuadrado más 2a delta y. Esto va a ser igual a cero. Mm, El desplazamiento era de -17,689. Ok, entonces eso me va a dar, vamos a ver. Me estaba dando 18,62 si no me equivoco. Sí estamos claros en el cálculo que hice, las sustituciones, así estamos súper claros. Ok, ok, perfecto. Pero, ¿por qué les dije que íbamos a usar esta tercera ecuación en lugar de la primera, que es claramente mucho más fácil? Porque hay que tener cuidado con esto, y eso se lo pueden topar seguido. Recuerden lo que les decía, primero hay que preguntarnos, ¿tiene sentido lo que yo estoy obteniendo? Es decir, si yo les digo, mi velocidad final fue 18,62, ustedes ven bien eso. O sea, se ponen a analizar y tiene sentido físico que yo les diga que esa es mi velocidad.
¿A alguno se le ocurriría por qué no tiene sentido eso que les estoy diciendo? ¿Cuál fue la pregunta, profe? Que ven que yo les estoy diciendo que mi velocidad final, es decir, la velocidad con la que el ladrillo llegó al suelo, yo les estoy diciendo que esa velocidad es de 18,62 metros por segundo. ¿Tiene sentido? O sea, tiene significado físico, tiene sentido, ¿sí? El hecho de que yo le diga que esa es la velocidad final, Bueno, C no creo, porque como debería estar negativo. tiene que estar negativo. Entonces, yo sé un hecho, tiene que estar negativo, pero tampoco puedo sacar negativos ahí del suelo. Llegamos a un hecho, tiene que estar negativo porque, vean, yo estoy cayendo, es decir, la velocidad con la que impacta el suelo es hacia abajo, es decir, es negativa. Pero ¿de dónde sale el menos? Recuerden un detallito pequeño. Cuando yo despejo una raíz cuadrada, tengo más menos, obligatoriamente. Entonces aquí se vuelve un asunto muy, muy rico de análisis, porque yo tengo que decidir cuál es. No, la ecuación no me lo va a decir. La mate me dice que es más o menos. Eso me dice nada más la matemática. Pero aquí estamos en un asunto mucho más de interpretación física. Entonces, ¿tiene sentido que sea positivo o que sea negativo? Es negativo, por lo que les acabo de decir. Entonces, yo, con base en esto, tengo los fundamentos físicos para decir, mira, yo sé que tiene que ser negativo, no puede ser positivo en este caso. Habrá casos en los que sí. Por ejemplo, habrá casos en los que les van a plantear el mismo escenario y la solución sea la positiva, por ejemplo. Y ya, en realidad estaríamos con esta parte de la velocidad final. Hasta ahí estamos. Y ya nada más para darlo giro, ven que el inciso 3 me dice, perdón, esto es del uno, esto es del 2 y eso es del 3. Dibuje las gráficas de aceleración, velocidad y posición, como lo hicimos la clase pasada. Vamos a hacerlo aquí brevemente. Tiempo en segundos. Ahí, más o menos. Entonces, perfecto, vayamos haciendo la gráfica de posición, gráfica de velocidad, perdón, metros por segundo, gráfica de aceleración. ¿Por cuál iniciamos? Creo que es más fácil la aceleración, porque como es un solo valor, no es más sencillo. Entonces, ¿cuál es ese único valor que toma la aceleración todo este tiempo? De ahí, este. No cambió en todo el recorrido. No debería cambiar. Entonces va a ser aquí, fijo, -9,8. Más de la vida va a cambiar. Ahora, ¿cuál sería la gráfica de velocidad? Ah, bueno, porque yo aquí pongamos el tiempo, no está de más. Esto fue 1,9 segundos. Ahora, en la velocidad, ¿cómo sería el asunto? ¿Cuál fue mi velocidad inicial de todo el recorrido? Digamos que era cero. Entonces, en el segundo cero, aquí estaba la velocidad. ¿Y dónde estaba la velocidad? En el segundo final, en el 1,9. Sí, ¿verdad? 1,9. Estaba en la velocidad final que calculamos, 18,62. Entonces estaría como por acá, menos 18,62. Perdón que me quedara medio raro. Entonces estaría por acá, más o menos por ahí. Ok. Y aterrizamos acá. Entonces la diferencia va a ser una línea recta. Recuerden que el único gráfico donde pueden haber curvas es en el de posición, entre velocidad y aceleración, no, no es en el curso. Entonces, ahí estaríamos bien. ¿Y cómo se vería en la de posición? Digo, ¿con qué posición inicié? Aquí el asunto está en que estamos tomando el suelo, hay que definirlo. ¿Qué tomamos como referencia? ¿Dónde es 0 metros? Creo que lo más sencillo es definir que 0 metros es el suelo, ¿verdad? Entonces, 0 metros es el piso donde aterrizó. Entonces, yo sé que en el segundo final, 1,9, esa era la posición, cero, porque aterrizó en el suelo. ¿Y cuál era la posición inicial? De la altura del edificio, 17,689. Aquí inició. ¿Y cómo sería? Aquí les voy a plantear la pregunta según lo que vimos en la clase pasada.
¿cómo sería la curvita? Voy a poner en dos colores. Sería así, sería una línea recta. Ay, perdón que se rellenara. Ya. O sería, pongámoslo en verde, una curva hacia el otro lado. Les pregunto, ¿cuál opción sería? ¿Celeste, naranja o verde? Es una pista. La naranja no sería. ¿Por qué? Porque recuerden que en un gráfico de posición, si en la línea recta como esta, significa que en ese pedacito la aceleración fue constante, lo cual no pasa aquí, la aceleración no es constante. Entonces en este caso, borro esta. Pero entonces, ¿cuál será? ¿Será la azul o será la verde? ¿Qué opinan? La verde. ¿Por qué sería la verde? Ah, no, ahí sí no sé, profe. Bueno, te agradezco por participar ahí, porque bueno, recuerden que en ese caso, ahí también como para anotarlo para las notas mentales, cuando estén en ese dilema, verde o azul, curva como, de hecho les decía en clase, que es como curva carita triste, digamos, que sería el azul, o ay, curva carita feliz, que sería la verde. Entonces, curva carita triste, curva carita feliz. En ese caso nos lo determina la aceleración, por aquello. Entonces, en este caso la aceleración es negativa. Entonces es carita triste, básicamente, por aquello. Entonces sería así. Y ya, con eso quedaríamos por acá. Entonces, como les digo, ahí por tiempo no nos da chance de hacer más ejercicios, pero les recomiendo mucho el 3, el 5, el nueve, para que puedan practicar lo más posible. Entonces, ahí se los recomiendo que les echen un vistazo y cualquier duda que tengan me pueden avisar. Ya para cerrar, les consulto si tienen alguna consultilla por ahí que les gustaría aclarar o todo está perfectamente claro. De una manita.